Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Historias, Leyendas, Anécdotas y Tradiciones de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma, la casa de gestión del diputado Jorge Gaviño Ambriz. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jesús Gres. ¿Qué Licenciado, tal, licenciado? ¿cómo Buenas está? noches. Buenas noches. Terminando el programa de adicciones que sabemos que ustedes tampoco se pierden, ¿no? Y hoy vamos a hablar del culto a la muerte, licenciado Gres. Un tema muy interesante. Que se festeja no solo en México, sino en Centroamérica Y en varias latitudes y en varias del mundo. partes del mundo, en Estados Unidos también. Pero antes vamos a ver un video que nos han prestado del culto a la muerte. Vamos a verlo y enseguida regresamos. Como la muerte no es sino otra vida, y en ella los muertos ya saben quiénes son y quiénes fueron, los mexicanos celebramos en estos días sacros una reunión de los vivos con los muertos. Se hace para consolar a los vivos de que no estén completos todavía, y para asegurar a los muertos de que siguen en el recuerdo de su gente. Para nosotros la vida está preñada de muerte, pero también la muerte está llena de vida. Encontrarnos con los que ya nos fuimos y los que todavía estamos en esta vida es el comienzo de un nuevo año. Por eso en estas fiestas se estrenan trastes con olor a nuevo, a barro recién cocido. Por eso se cortan las flores y las frutas multicolores, se prende la música y el copal toca el cielo. Por eso hay que apurarse a adornar los altares para nuestros muertos que pronto estarán de visita en este mundo. El altar ofrenda es el rasgo más representativo de estas celebraciones, un rito respetuoso producto del sincretismo o mezcla de la devoción por lo pagano con lo religioso, creencia prehispánica con costumbre cristiana, cuyo propósito es atraer a los espíritus. Consiste en obsequiar a los difuntos que regresan ese día a convivir con sus familiares con los alimentos y objetos preferidos por ellos en vida, para que vuelvan a gozar durante su breve visita. Nuestra muerte está llena de vida. Quienes han muerto se han convertido en mejores que nosotros, están plenos de fuerza de vida diferente, son grandes ante nuestros ojos aunque a veces los sintamos ausentes y aunque su nombre apenas roce nuestros labios. Para nosotros los mexicanos la vida es lo que sabemos a cada momento, lo que vemos, lo que vamos sintiendo. La muerte es imposible de ver o de saber, y como no la tenemos, la queremos, la necesitamos. El doblar de campanas, las misas y los cohetones son para despertar a los muertos, si es que están durmiendo, o para avisarles que ya es su día. Antiguamente las creencias de la civilización mexicana ya nos hablaba del Mictlán, el lugar donde los espíritus se van a residir cuando dejan el mundo terrenal. Los dioses crearon este recinto ideal que nada tiene de tenebroso y más bien es agradable y tranquilo. Cada región, cada pueblo celebra con diseños e ideas propias este evento, pero se conserva la misma finalidad: recibir y alimentar a los invitados especiales, para convivir, o mejor dicho, conmorir con ellos. Los bisabuelos de nuestros abuelos ya celebraban a los muertos, mucho antes de la llegada de los colonizadores, porque sabían que este día marcaba el ritmo de la muerte. Las flores y los cantos que son los mismos del año pasado y que renacerán el año que viene simbolizan estos días de ceremonia, de adoración, de recuerdo y de presencia, durante los cuales todos nos ponemos a buscar las cosas necesarias para los adornos de los altares ofrendas. Cortar el cempasúchil, la mano de león, la sempiterna y muchas flores más
son de las primeras tareas, porque con estas flores la familia entera, desde los abuelos hasta los escuincles, construirán los altares y las ofrendas. Es como si dijéramos la bienvenida que les damos a nuestros parientes y amigos que llegan de la muerte a visitarnos. Un día antes de Todos los Santos hacemos el chocolate, el atolito, el pan de dulce. Son para los muertos chiquitos, porque a ellos como niños esto es lo que les gustaba. Hay frutas acitronadas de tamarindo, higo, pera y choconostle. Dulces de coco, cacahuate, pepita, colaciones y merengues, además de los dulces de amaranto como son las obleas de alegrías, sin faltar el tradicional dulce de calabaza verde llamado necuatoli, y esto solo por mencionar unos cuantos. Tienen su altar especial y su día especial que es Todos los Santos. Nos da mucho agrado recibir a los niños, y la verdad es que a ellos no les tenemos ningún miedo. El día de los fieles difuntos llegan los muertos grandes, padres, tíos, abuelos, a ver cómo nos va, si estamos en paz, si nos comportamos bien. Para cada uno preparamos lo que más le gustaba en vida: tamales, clayudas, mole, mismole, atole, chacualoli, aguacatis, chocolate, o qué mejor una copita de refino. Además, para endulzarse la muerte les pondremos cañas de azúcar, tejocote, guayaba, ciruela, papaya, toronja, plátano morado y plátano tabasco, zanahorias, camote, betabel, jícama, manzana, calabaza, naranja y melón. Sabemos que ellos vendrán y se llevarán solo el olor de la comida, que es el espíritu de lo material. Con una oración y quemando copal llamamos uno a uno nuestros muertos y les dedicamos la ofrenda. Les prendemos veladoras para que se orienten hacia el camino a casa. Hacemos cruces con ellas porque la cruz para los antiguos también representaban los 4 puntos cardinales. Ojalá que se sientan a gusto mientras estén de visita con nosotros. Pues bonitas las tradiciones del país. En serio me acuerdo que cuando somos niños a veces nuestros papás no nos cuentan del porqué del Día de Muertos. Lo único que de repente sabemos cuando somos niños es que el día 1 de noviembre se le rinde el recuerdo a los niños, ¿no? Así es. Y el día 2 de noviembre a los adultos. Y pues uno sale con su calaverita de esas anaranjadas de plástico a pedir la calaverita, ¿no? La tradicional. Así es, también ya es tradición. Calaverita, y a disfrutar un poco del pan tradicional de muerto, que es muy rico, por cierto, ¿no? Pero más allá de eso, las cosas que vamos aprendiendo en la escuela y todo eso contribuyen a nuestro conocimiento, pero sin lugar a dudas es una tradición única que incluso la UNESCO ha nombrado patrimonio inmaterial de la humanidad en 2003, licenciado. Sí, es una situación muy interesante cómo el ser humano, al no comprender algo como es la muerte, crea una serie de ritos y de mitos alrededor de ella. Todo eso que vimos en el documental es muy tradicional de nuestro país, de nuestro México. Sin embargo, el culto a la muerte no es únicamente en México, se dan en otras latitudes y se han dado en toda la historia de la humanidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el Halloween. El Halloween norteamericano, hacías mención de la calabaza y de que se pedía la calaverita y todo eso. En los países anglosajones, el Halloween es la noche de brujas, y es ahí donde dicen que el día último de octubre es cuando llegan a este mundo los seres descarnados, las brujas y otra serie de seres que habitan en el submundo, los licántropos, por ejemplo, los hombres lobo, y otra serie de situaciones que la tradición anglosajona han traído hasta acá, y sincréticamente, como bien comentabas, lo hemos fusionado con nuestra cultura, y por eso ahorita vemos a los niños hoy en día en el pleno 2013 que están pidiendo calaverita,
o que les den dulces o hacen travesuras, como lo hacen los países anglosajones, como lo hacen en Estados Unidos. ¿Por qué se da esto? Bueno, en primer lugar, el ser humano desde la antigüedad no se explicaba el porqué de la muerte. Porque un ser querido, una persona que se le veía con el ánimus, con el alma, vivo, que pensaba, que razonaba, que se movía, en un momento determinado dejaba toda la función biológica y la función psíquica y empezaba a ver cómo se descomponían los cuerpos y cómo los tenían que enterrar precisamente para eso. Entonces, desde la antigüedad, desde antes de los egipcios, se empezaron a hacer ya los entierros, se han encontrado vestigios arqueológicos de culturas de más de 3000 años, en donde ya se hacían todo un rito, todo un ritual a los entierros de las personas, porque creían que este plano que llamamos vidas no era lo único, y entonces empezaron a deificar a sus muertos y a rendirles un verdadero culto. También en los celtas, precisamente de ahí viene toda la tradición anglosajona, hacían el culto a los muertos. Sí, yo recuerdo narrándole a lo mejor lo que vimos muchos niños, que fue en la secundaria cuando ya tomamos un poco más de conciencia de toda la ofrenda, digamos, que hacemos en este día, y algo muy tradicional y que era muy padre para nosotros como estudiantes, las famosas calaveritas. Ah, ¿no? claro. A manera de verso. De verso, que a algunos les salían muy bien y que a veces servía incluso para pues hacer alguna mofa, ¿no? De algún maestro de algún o de una gente conocida. Y a mí, ya que tocaste el tema, me tocó también en los premios, en las clases de literatura, a las mejores calaveritas, ¿no? Para fomentar esta cultura nacional. Así es. Afortunadamente en este país hemos conservado nuestras tradiciones que vienen, como vimos en el documental y que ahorita nos vas a enriquecer, de épocas precolombinas, antes de la conquista. Y lo curioso de todo esto es que hay un sincretismo, hay una fusión entre toda la cultura occidental y todo el cristianismo que ya nos traen de Europa con la conquista a España, y toda la labor que hicieron los frailes, principalmente los franciscanos que vienen con Cortés a México, para empezar a entender lo que es para el catolicismo, para la cultura occidental, para la cultura hispana, el tema de la muerte. A nosotros nos hablaron nuestros padres, nuestros abuelos, de lo que era el premio y el castigo, y veía una situación dual. La persona que tenía una buena conducta, que era una persona proba, que una persona buena, iba al cielo, y la persona que tenía una conducta reprobable iba al purgatorio o a los infiernos. Como ahorita vamos a ver lo que era en el México antiguo, todos esos lugares de acuerdo a la forma como morían. Sí, efectivamente los antiguos mexicanos creían que pues, la gente tenía una ruta, un destino, dependiendo de cómo moría. Por ejemplo, los que morían a través del agua, ahogados o por alguna situación que tuviera que ver con el agua, iban a Tlalocan, precisamente Tlaloc es el dios de la lluvia, iban a ese lugar. Los que morían pues de alguna circunstancia en la guerra, por ejemplo los guerreros, iban al Omeyocan, que era presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era en lugar de gozo, era vaya, el premio por su valentía. Exactamente, y era pues importante para un guerrero morir. Si moría en la guerra, pues no le venía mal. Así es. Era importante para ellos. Y al Mitlán pues iban los que morían de muerte natural. Los que morían de muerte natural iban a este lugar, pues que se asemeja más en su descripción a los infiernos. Así es. Licenciado, o al purgatorio. O al purgatorio. Además, para llegar a este lugar, una alma, digamos, tenía que atravesar diferentes caminos. El camino era muy tortuoso, muy largo, y tenía que ir acompañado de un perro, porque si no, no lo lograba. Sí, el perro guía. El perro guía, Así ¿no? es. Por eso les comento lo curioso de la fusión de las dos culturas. La cultura hispana
nos trae totalmente toda la creencia de la Iglesia Católica y del cristianismo, de los 3 lugares a donde iban las almas después de la muerte. Iban al cielo todas aquellas personas que llevaban una vida decorosa, una vida buena, que hacían caridad, que tenían todos sus sacramentos por la Iglesia Católica, los sacramentos que es desde bautizo, confirmación, comunión, matrimonio y extrema unción. Extrema unción. Eran los que alcanzaban el cielo. Había personas que estaban en pecado mortal, tenían que confesarlo a un sacerdote católico, y el sacerdote les proporcionaba el perdón de los pecados, estaban ungidos para eso, y la persona podía alcanzar ya la gloria al cielo o el purgatorio para después ascender al cielo. Y las personas que tenían un mal comportamiento, que no había arrepentimiento, que se morían sin confesión y la extrema unción, irían irremediablemente al infierno. Pero todo esto que nos dice la Iglesia Católica, y ya que tocaste el tema de lo tortuoso que es el camino del Mictlán, si nosotros nos asomamos un poquito a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es de las obras del siglo XV, 1400 y fracción, Dante también nos va llevando por todos esos caminos que llevan desde los infiernos hasta la gloria al poeta Virgilio, gracias a ese gran amor que siente por su musa, ¿no? Entonces, sí, qué interesante es ver cómo se van fusionando las costumbres, y el día de hoy, resultado de esa fusión, es precisamente toda esa festividad que tenemos hacia los muertos. La cultura anglosajona tenía la costumbre, como comentaba con anterioridad, de que el Halloween, la noche de brujas, era el 30 de octubre, y en esa festividad salían los espíritus de los muertos y llegaban a este mundo, y las brujas estaban aquí en este mundo, y los demonios, y una serie de situaciones que tenía la cultura anglosajona. Entonces el Papa, no recuerdo ahorita, Inocencio, no recuerdo ahorita el Papa, no quisiera dar un dato no exacto, para contrarrestar esa tradición, pasa del Día de Muertos o de Todos los Santos, que era por mayo, y lo pasa al 1 de noviembre con el Día de Todos los Santos, como una festividad católica, como para contrarrestar toda la influencia anglosajona. Entonces ya establecen el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, pero aquí ya lo cambiamos a los niños. Antes era de Todos los Santos católicos, y ya después estaba el Día de los fieles difuntos. De los fieles difuntos. Así es. Sí, es impresionante cómo en la cultura náhuatl, en Nezahualcóyotl incluso escribe un poema muy bonito. Sí, muy interesante. Que refiere, digamos, pues todo este pensamiento y esta concepción que tenían de la vida y la muerte. Y lo voy a leer porque es muy bonito. Dice Nezahualcóyotl, el rey poeta: somos mortales, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra, como una pintura todos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señoras águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. Así es. Es muy bonito, y pues refleja, digamos, esta idea del destino que tienen los hombres de morir. Y todos los seres vivientes. Y todos los seres vivientes. Desde el momento de la concepción estamos condenados a muerte. Ahora, para los pueblos prehispánicos, ellos veían la muerte como una transición a algo mejor. La veían como un ciclo, como el sol y la luna, como el día y la noche, como las estaciones. Para ellos era cíclico el vivir y morir y luego volver a nacer. Así es. Era distinto, era a la cultura occidental. A la cultura occidental. Y eso incluso a algunos permea incluso en algunos de nosotros, que incluso tenemos esa creencia, ¿no? Así es. De volver a nacer, ¿no? Pero es algo muy común. Y si somos observadores,
vamos a ver el ciclo natural, la naturaleza misma. Vamos a darnos cuenta que la semilla se convierte en árbol, el árbol da frutos, los frutos vuelven a tirar la semilla a la tierra y así se cierra el círculo. Así se sigue cerrando el círculo del mismo árbol, salen las semillas, salen los frutos, llegan a la tierra y regresan. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en realidad? Hay un principio de física que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra propia materia va a ser inmortal. O como diría Chopra, somos polvo de estrellas y vamos a seguir la materia. ¿Por qué? Dice, bueno, ¿qué es la muerte? Si no es el paso de la materia que llega, empieza a disgregarse todos los componentes de la materia, todos los átomos, todas las moléculas, se descomponen, al ya no haber torrente sanguíneo y empiezan a descomponerse el cuerpo y se empiezan a dispersar. Todas esas moléculas siguen vivas y pasan al reino mineral. En el reino mineral obviamente vuelven a juntarse y crean precisamente esto, el reino mineral, que después sirve de alimento para el reino vegetal, para las plantas, y de ahí nuestra propia materia se convierte en mineral, después pasa al estado vegetal, y luego llegan los animales y se comen las plantitas y pues vamos a formar parte también del animal, y después el animal puede ser comido por un hombre y parte de la materia de ese hombre vuelve a ser hombre. Entonces la naturaleza nos dice cómo es cíclico y cómo la materia no se va a destruir nunca. Entonces podemos concluir la muerte no existe en forma material. Ahora bien, nos dicen también que los pensamientos, que las ideas, que nuestra trayectoria que dejamos en este mundo tampoco se destruye y que la retoman las nuevas generaciones. Y que entonces todos nuestros pensamientos, incluso nuestra información genética vuelve a la vida, a otras generaciones. Sí. Entonces por eso dicen, la muerte es un mito, la muerte no existe. Sí, ahora, esta asimilación de la cultura anglosajona, a mí me da la impresión de que sí hubo un momento en que sí asimilamos mucho esta idea del Halloween, claro, sobre todo en los años 80. Sí. Yo creo que ahora sí se ha recuperado, no sé en qué medida, pero las tradiciones de la ofrenda del Día de Muertos. Lo vemos incluso en digamos, todos estos panteones que se visitan cada año, claro, y que son... el de Mixquic, por ejemplo. El de Mixquic, por ejemplo, que es muy famoso precisamente por esas visitas que recibe. Pero creo que hemos ido recuperando, licenciado, esta tradición. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, definitivamente hablamos de un sincretismo y es real. Si nosotros nos vamos a las clases medias y medias altas de nuestro país, vamos a ver que están muy influidas todavía por el Halloween. Si nosotros vemos de clases medias, medias bajas, a la clase popular, nos vamos más hacia nuestras tradiciones mexicanas, a esa función tan interesante entre judio-cristianismo con tradiciones prehispánicas, que son los que actualmente tenemos, y que nos enriquecen nuestra cultura, definitivamente. Creo que es mucho más importante que nosotros enriquezcamos nuestra cultura a través de estos ritos hacia los muertos, estas festividades que tenemos en nuestro país, a que seamos copias de las festividades anglosajonas, no por esto decir que es malo, no. Sin embargo, pues tenemos nosotros nuestra propia cultura, porque si recordará el licenciado ahorita, pues ya es una persona madura, pero cuando eras más joven, o yo en mi caso también fui joven, aunque no lo crean, habían las fiestas de Halloween, en donde nos invitaban los amigos, en donde eran los clásicos disfraces, donde se premiaba al mejor disfraz, y se disfrazaba uno de diablos, de brujas, de Frankenstein, de hombres lobos, de vampiros, que son tradiciones que se van recogiendo de toda la cultura anglosajona. Sí, yo recuerdo, le decía que en los años 80 sí asistí a varias, pues en realidad eran fiestas, ¿no? Bastante atractivas, pero que sí siento que ahora las hemos olvidado un poco, se han perdido o ya no las hacen tanto. Sí existen todavía. Retornamos a lo sagrado. Así es. Pero este rito a la muerte no únicamente viene de la cultura hispánica o hispana,
y de la cultura mexica. Desde el Antiguo Testamento ya nos hablan de ese mundo de la muerte y de los vivos. Yo recuerdo algún pasaje en donde se encuentra Lázaro, que era un mendigo, que se encontraba en el pórtico de un rico, y que el rico durante toda su vida nunca hizo caso del pobre limosnero que le pedía algo para comer. Llega el momento de la muerte y se van a donde tenían que irse, y ve a Lázaro, ese mendigo que estaba ya junto con Abraham en el paraíso, y el rico, no recuerdo ahorita el nombre, estaba en el infierno, y le dice: Lázaro, acuérdate de mí, ayúdame, mójate a tus dedos y dame un poco de agua, porque las llamas del infierno están muy abrasadoras y siento sed. Y entonces le dice, invoca a Dios y le dice que quiere salir para decirle a su familia, a sus descendientes, que sí hay infierno y que deben de hacer caridad, y que se le permitiera salir, cosa que no se le permitió, ¿verdad? Que sí es de a de veras. Entonces desde ahí, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Iglesia Católica, las costumbres mesoamericanas y otro tipo de costumbres en otras latitudes, hablemos de China, de otras latitudes, siempre se ha rendido culto a la muerte con mucho respeto. Sí. Ahora, yo también observo que de manera, no sé si atávica, por no decir natural, los mexicanos tenemos una especie de simpatía por la contemplación de la muerte. Lo vemos incluso, lo podemos ver en los funerales, pero también lo vemos en la desgracia. Si uno observa cuando hay algún accidente en la autopista, generalmente se liberan los carriles y orillan a los accidentados, pero generalmente la circulación no se agiliza porque nos gusta pasar al lado y observar, contemplar el accidentado, que generalmente en la autopista son muertos, ¿no? Sí tenemos ese aspecto de contemplación. Bueno, yo considero que no es una situación concreta del mexicano, sino que el ser humano es curioso por naturaleza y quiere ver la causa que produce el tránsito de vehículos, qué pasó, cómo fue. No es algo muy especial del mexicano. Se ha dicho que el mexicano se ríe de la muerte, se ha dicho que el mexicano no le tiene miedo a la muerte. Esto es una situación que no es cierta. El mexicano, desde la época prehispánica, como tú nos has dicho, siempre le ha rendido culto con mucho respeto a la muerte. ¿Por qué? Porque ve en ella a los antepasados que ya no están en este plano, ve en ella la posibilidad de volver a tener un contacto con ellos, con ese respeto que se sentía hacia los mayores, con ese respeto que se sentía hacia los abuelos, hacia la gente que les había dado la vida y que les había dado la tradición y que les había dado la religión. Entonces el mexicano en sí, estamos hablando del mexicano común, le tiene un gran respeto a la muerte y hace sus ritos con mucha solemnidad hacia la muerte. No es cierto que se ría, no es cierto que no le dé miedo. Obviamente, como cualquier ser humano, y no tiene que ver nada la latitud donde nacemos, siempre el miedo a lo desconocido que hay después de la muerte. Hay una conciencia en nuestra propia mente que nos dice que esto que vemos no es lo único. Hace rato estábamos platicando de lo falaz que son nuestros sentidos para lo que nosotros consideramos realidad. Nuestros ojos nos engañan, porque lo que alcanzamos a ver no es todo, sino que estamos muy limitados para poder ver lo que es la realidad. Nuestros oídos no perciben todas las frecuencias, sino que nada más nos permite llegar a un pequeño estado de frecuencia. Nuestro olfato, nuestra piel, el sentido del tacto, son muy limitados. O sea, nuestro mundo sensorial y lo que nosotros llamamos realidad es muy limitado. Y ahorita recuerdo, y voy a hacer rápidamente una anécdota sobre un recuerdo sobre la teoría de la caverna de Platón. Platón dice que nosotros estamos atados a lo que llamamos realidad y que únicamente vemos el reflejo,
pero que la realidad está afuera, y que cualquier persona que se va a la realidad y regresa y nos dice esto que vemos, esto que sentimos, esto que olemos, esto que vimos, no es la realidad, sino un simple reflejo de ella, esa persona es condenada a muerte, y dice así le pasó a Platón. Entonces vemos que somos muy limitados, nuestro mundo sensorial. Todo este rito de la muerte viene a colación de todo esto. ¿Por qué? Porque dicen los que ya se fueron, los que ya no podemos ver, lo que nuestros sentidos ya no lo perciben, siguen existiendo en lo que es la realidad que nuestro pobre mundo sensorial no alcanza a percibir, y por eso son tantos ritos. Sí, bueno, en este programa hemos pues platicado de muchas experiencias sensoriales, y yo particularmente siempre lo he dicho, se lo he dicho a mi madre, en estos días siento una energía que a mí no me desagrada, a mí me gusta. Yo estudié un tiempo en la Vocacional 4, allí en Constituyentes, y está el panteón pues más grande de Latinoamérica, si es que no me equivoco. El de Dolores. El de Dolores, que hay un proyecto de remodelación, incluso de visitas que están llevando a cabo en la delegación Miguel Hidalgo, pero siento yo una vibra muy especial que no me incomoda, que al contrario me llega a gustar en estos días. Algo místico. Sí, y siendo que yo no soy muy, digamos, soy escéptico en algunas de esas cosas, pero sí siento una energía diferente. Sí, diferente. Las vísperas ya del otoño, la víspera de Navidad y todo eso, cómo se va sintiendo el frío, cómo el sol alumbra menos, pero los días son muy claros, bueno, cuando no llueve, y toda esta situación que lo percibe el cuerpo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la naturaleza. Nosotros vamos a tener cambios con el equinoccio de primavera, vamos a sentir cambios con el solsticio de verano, volvemos a sentir una serie de sensaciones diferentes en el equinoccio de otoño, y lo mismo va a pasar el 21 de diciembre aproximadamente, cuando entre el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este mundo natural. Entonces eso es lógico lo que vas sintiendo, porque vas percibiendo los cambios de que la propia naturaleza nos da. Entonces estos tiempos donde las noches se van prolongando, donde se empieza a sentir frío, donde el sol ya no calienta igual, es un tiempo que nos invita a la reflexión. Empezamos con cierta melancolía a recordar a la gente que ya no está con nosotros, a los momentos bonitos que vivimos, esa necesidad del ser humano de no perder lo que ya se tuvo, y que se trate de padres, de abuelos, de hermanos, de amigos, como que en esta época se va sintiendo, en ese calor que se da en el hogar, con la plática, con el chocolate que ahorita vimos en el video, que nos invita a un acercamiento, que nos invita a una convivencia, que nos invita a tener un gusto por la vida y rendirle un respeto a la muerte. Eso se da, y sí es cierto, y yo creo que no solo tú lo experimentas, licenciado, lo experimento yo, y creo que mucho de nuestro auditorio lo experimenta. Sí, yo creo que sí. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Le queremos mandar un saludo al diputado, que él se encuentra en una reunión de la Comisión de Gobierno, y les manda saludos también a todos ustedes. El próximo jueves estará aquí en Respuestas, y el viernes también tenemos Pregúntale a tu abogado, y el próximo lunes a las 8 de la noche el programa de adicciones, con el invitado permanente que ya tienes. Es el licenciado Ramón Vilar. Vamos a tratar de traer otros invitados, ver el aspecto de la mujer en el problema de la adicción, porque cuando hablamos de adicción nos vamos mucho hacia el varón, hacia el hombre. Vamos a tocar el problema de la mujer, el problema de las adicciones en las prisiones, la opinión de los médicos, etcétera. Sí, muy bien. Pues amigas y amigos, les recordamos también los servicios de esta casa de gestión: salud visual martes de 12 a 5, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, zumba miércoles de 10 a 11 de la mañana,
Guitarra, clases de guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, yoga infantil martes y jueves de 4 a 5, arreglo floral, esa clase también están participando mucho las mamás y las que no son mamás, miércoles de 4 a 5, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 6386-7630, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pues, licenciado, estamos llegando al final. ¿Alguna nota final que nos quiera hacer? Para no perder la tradición, hablando de tradiciones del diputado, siempre cerramos con una nota final. Y yo quiero preguntarte, licenciado, ¿crees que la muerte exista? Sí, creo que la muerte exista. Creo que es algo seguro para todos. Bien, con lo que les traté de explicar de los ciclos de la vida y que todo se va reciclando, incluso el pensamiento, incluso la esencia, yo creo que la muerte no existe. Simplemente cambiamos de nivel para mejorar. Exacto. Pues bien, con esta nota nos vamos, con esta reflexión. Amigas y amigos, licenciado Gres, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí el jueves por la noche en Respuestas.